Muy buena, aquí estamos otra vez. Dragon Age Origin. Joder, le tenía ganas, ¿eh? Le tenía ganas. He revisado el último vídeo y recuerdo que no teníamos tácticas porque el juego aquí no las guarda. Hay que ponerlas fuera. No nos vamos a complicar con eso. Y vamos allá. Creo que estaba todo bien puesto, ¿no? El inventario, mira, míralo, todo bien preparadito. Pues vámonos, vámonos. Había que ir a hablar con el Jarl, con quien sea. Y vamos a coger a Alistair, nuestro amigo, Morrigan y Leliana. Sí, tenemos un equipo equilibrado. Morrigan se va a ir por maga de apoyo. Ahora el juego se nos ha abierto. Ya se nos ha abierto por fin. Ya empieza el juego como tal. Ya empieza el juego como tal. Tenemos varios destinos. Este creo que era el DLC. Sí, este es el DLC. Y este es el campamento, que es donde estamos. Vamos a ir en primer lugar a... Es que este... Es aquí. El Risco Rojo. Creo que vamos a ir primero a hacer lo de Risco Rojo. Porque es la historia como tal. Y ya está. Pero aquí se puede volver a loading. Si se supone que lo destruyen, ¿no? Ah, se puede volver aún. Por si queremos hacer algo de lo que no hicimos. No lo vamos a hacer, son misiones secundarias. Pero ya digo que si tenéis una partida vuestra propia, con calma y todo, hagáis todo porque esta zona desaparece. Y creo que va a desaparecer ya. Avisado está ahí, ¿eh? Aquí bien. No, este no. Bueno, esto es Risco Rojo. Bueno, Alistair ya está. Alistair es buen tío, pero cuando tiene sus pruebas personales es más pesado también. Aunque la más pesada, por mucho que me caiga bien, es Leliana. A ver, tengo que decirte algo, que quizás debería haberte dicho antes. ¿Qué será? A ver, ¿yo qué le diría? Bueno, venga, Alistair, cuéntamelo. Deja que adivine, eres idiota. Vamos a darle, chicos, vamos a darle, es gracioso. Somos amigos. Son cosas que dirían los amigos, ¿no? Yes, that's right. I stopped you to tell you that I'm an idiot. Whew. Thank the maker you know already. Now I can stop worrying I'll be found out. Ja. Esto se parece sospechosamente a un sarcasmo. What can I say? I'm a witty idiot. But I'm trying to be serious here. Just listen. I told you before how Eamon raised me, right? That my mother was a serving girl at the castle and he took me in. The reason he did that was because, well, because my father was King Marek. Which made ¿No lo sabíamos ya, que era un bastardo? Bueno, pues eso, Alistair es un bastardo. No quiere ser rey. No quiere tener esos derechos de trono. No quiere vivir siquiera como... Por eso creo que se mete en los guardias grises. Si le pregunto al final os saca toda esta información, pero os la doy yo gratis, sin perder tiempo dándole pastelitos para que tenga afecto y te lo cuente. ¿Qué? ¿No crees que debería haberme lo dicho antes? No, hombre, si es su vida privada, ¿por qué no lo va a decir antes? No me sea dramático. Entonces no eres un simple bastardo, eres un real bastardo. El trono, eso ya lo sabe él. El 2. Yes, I guess it does it, that. I should use that line more. El real bastardo. I would have told you, but no pasa nada, hombre, no pasa nada que no lo hayas dicho. I was inconvenient. Somos colegas, yo te lo no tenía, aparte, no tengo por qué saberlo. Es su vida privada, no... Everyone who knew either resented me for it or they coddled me. Even Duncan kept me out of the fighting because of it. ¿En serio? No quería que lo mimáramos. No te preocupes, no te vamos a mimar. I'm sorry. No te vamos a mimar, no te preocupes. Venga, te entiendo, bro, te entiendo. I'm glad.
Te entiendo, te entiendo. No lo va a tener, no te preocupes. Te voy a tratar como siempre, como un perro. No me interesa si me está ocultando más. Me contará las cosas cuando quiera. Un amigo no diría esas cosas, hombre. No quiero sacar ventaja, no me quiero aprovechar de él. Son todas muy interesadas. Yo le diría, venga amigo, no pasa nada. Vámonos con tu padrastro. Ya está. Bueno, venga, ¿por qué me lo has dicho? I didn't want to walk into Redcliffe without you knowing the truth. I have no illusions about my status, however. It's always been made very clear that I'm a commoner and now a Grey Warden. I'm in no pasa nada, hombre, no pasa nada. And that's fine by me. No, if there's an heir to be found, it's Arl Eamon himself. He's not of royal blood, but he is Kaelin's uncle, and more important. Es como coloco el puto teclado que no sé dónde poner. Ah, aquí. Venga. Ya estoy cómodo. I don't want to think about that. I really don't. So there you have it. Now can we move on? And I'll just pretend. Venga, Alistair, no te preocupes. Nobody who was too lucky to die. Colegas, no te voy a putear. Que no quiero decir cosas de más adelante del juego. Pero ya lo iremos viendo. Tranquilo, tranquilidad. A ver, como que sigues creyendo. No te preocupes. Un don nadie, un perro. Como ordene mi príncipe. Ay, tío. Se ha puesto eso. Creo que no. Vale, a este hombre le gusta bromear, pero este no es momento para bromear. Aunque yo soy muy bromista, a veces meto la pata. Le digo como ordenes, mi príncipe. No. En realidad, vamos a ser buenos amigos. No, I suppose not. I don't feel very lucky at all, to be honest. Hombre, pero no te lo decía por eso. Joder, macho. ¿Qué puedo hacer? Me malinterpretan. Quiero repetir esta conversación, pero no lo vamos a hacer. Que si no se rompe el hilo lorístico del juego. What do you wish of me? We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question. No le quiero decir eso. A ver, charla rápida, que no quiero perder mucho tiempo aquí. No quiero que me cuentes nada de este lugar, que hablan mucho. No voy a insinuar que es una espía de Logan o de cualquiera. Sigue estando serio, gilipollas. Bueno, venga. Vámonos. Vamos primero al pueblo. Ah, bueno, no, había que bajar. No obstante, por aquí también, porque el pueblo se va por esa colina y al castillo por arriba. Por supuesto. ¿Para qué? ¡Quita de mi camino! ¡No tengo tiempo que perder con necios! Que me veo algunas son muy graciosas, pero que quiero ser buena gente. Quiero ser buena gente con este personaje. Ya fui con la lantería un cabronazo. He could be dead for all we know. Nobody's. We're under attack. Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. La misión estaba Everyone's been fighting and dying. Everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. We've no army to defend us. No Arl and no king to send us help. Hold on, what is this evil that's attacking you? I don't rightly know. I'm sorry, nobody does. Serán cosas de la... Ah, no. He's all that's holding us together. He'll want to see you. Van Tegan, Arl Eamon's brother. He's here. Yes. It's not... Venga, hombre, no nos hagas perder tiempo, que tenemos prisa. Que hay una ruina con la que acabar. Que hay un pueblo que salvar.
un país que salvar. Sup, bro? It's Thomas, yes? Thomas, And who yes. are these people with you? They are obviously not simple travelers. Pues no. No, my lord. No somos They vulgares just arrived, viajeros. and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Greetings. Ban of Rainersphere, brother to the Arm. I remember you, Bantegan. Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Ese es con Covered in tumor. mud. Alistair? It is you, isn't it? You're alive. This is wonderful news. Still alive, yes. Though I'm just as surprised about that as you are, believe me. Venga ya, Alistair, con dando pena. Morrigan Se ha would have us vuelto believe emo. all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things. ¿Cómo? Bueno, sí, el hermano es vuestro sobrino. Pero si ya lo han dicho antes que es el hermano del Arl. ¿Por qué voy a preguntar eso si ya lo sé? No me interesa lo que diga Locain. Ya sabemos que va en contra nuestra, o sea, me queda la 2. So you are a Grey Warden as well. A pleasure to meet you. I wish it were under better No te circumstances. preocupes, hombre, no You're te here to see preocupes my por las brother. circunstancias. Hemos venido aquí a Unfortunately, sacarte that might be a problem. las Eamon castañas is del gravely fuego. ill. No one has heard Vamos a from the solucionar castle tus in problemas. days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. Estupendo. The attack started a few nights ago. Qué dramático, por favor. Nadie Evil lo puede. things Darle surged from the baja. castle. Muy bien. We drove them back, but many perished during the assault. No me importa lo que sea. Os vamos a ayudar. Porque si no, no puedo avanzar. Morrigan, no sea absurda, que si no, no nos dejan avanzar. Thank you. Thank you. Thomas, please tell Murdoch what transpired. Yes, my lord. Now then, there is much to do before night falls. I put 2 men in Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of you may discuss with them the preparations for the coming battle. Very well. Luck be with you, my friend. Venga ya, Morrigan. No me jodas. No me jodas, Morrigan. Coño. Que es que si no, no se puede avanzar la misión. Supongo que habrá alguna otra forma de hacerlo que no se reduzca, pero nos jodemos con la amistad, pero... No me jodas, Morrigan. Coño. Ya veo que te caía más mejor cuando era un cabronazo, pero si es que en el fondo ya es buena. Ya lo sabemos, pero... Se hace la dura. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha cambiado la frase, ¿no? What do you wish of me? Sí, sí, sí. We are hardly alone, so privacy is not an option. Eres una arpía sin corazón. What do you No wish me of hacía me? eso porque nosotros vemos por debajo de su máscara. If you must. I cannot teach you, no. Me hace gracia porque yo creo que ella misma entiende que su talento este mágico del metamorfo es una puta mierda. Y por eso si le caes mal te lo enseña, pero si le caes bien no te lo enseña. Porque si le caes bien no quiere que pierda el tiempo con esta puta mierda de magia. Porque es una especialidad que te quita un hueco para otra y que es... O sea, en la magia todo es bueno. Salvo esa. Metamorfo es una mierda. If you must. Bueno, vamos a preguntarle de la espesura, venga. Esta no habla mucho, un poco. Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? Tú puedes tantearme cuando quieras. Es mi manera favorita de hacerte enfadar. Es que está... Beg pardon then while I jump for joy. What is it you asked if I grew up in the wilds? No, me gusta. Yo le diría eso. Where else would Más you que la picture otra. me? For many years it was simply Flemeth and I. The wild. In time I grew curious. I left the wilds to explore what lay Anda, ¿y qué? beyond, never for long. Brief forays into a civilized wilderness. For the most part, Flemeth taught me well.
For all that I had been taught, however, the truth of the civilized lands proved to be overwhelming. I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there was much that Flemeth could never have prepared me A for. ver, ¿para qué no lo había preparado? Equal parts daring and foolhardy, perhaps. Only once was I accused of being a witch of the wilds, and that by a chastened who happened to be traveling with a merchant caravan. He pointed and gasped, and began shouting in his strange language, and most assumed he was casting some curse upon me. I acted the terrified girl, and naturally, he was arrested. Mírala, mírala. Men are always willing to believe two things about a woman. One, that she is weak, and two, that she finds him attractive. Vaya, nos tiene I played calados, the nos weak tiene link calado, with my amigo. eyelashes of the captain of the guard. Child's play. The point being that I was able to move through human lands fairly easily. Whatever humans think a witch of the wild Nos ha calado. looks like, 'tis not I. Not that I did not have trouble. There are things about human Joder. society which have always puzzled me, such as the touching. Why all the touching for a concentrado leyendo cosas simple importantes. greeting? A ver qué ha dicho. Y no es que no tuviera problemas, hay cosas de la sociedad humana que siempre me han dejado perpleja. ¿Cómo tocarse? ¿Para qué tocarse? Ah. Vale. No tengo idea, no soy humano. Speak to me of trivialities. Your culture is Se ha not so pillado. entirely different. There were many nuances that Flemeth could never tell me of. When to look into another's eyes, how to eat at a table, how to bargain. Creo que without con el offending. enano le None of dije lo these things mismo. I knew. Y I me still dijo didn't lo mismo ella a mí. understand all, truth be told, Pues sí, but porque then los I enanos gave son up hasta long ago más any hope of emocionales que doing los so. humanos, muchas veces. When I en returned to este the juego. wilds last, I swore to Flemeth that I had no intention of leaving again. Yes? Let's ignore the entire Darkspawn threat in the presence of a simpleton as your only other Grey Warden ally, then. Not that I lack appreciation for the intent of your comment. Thank you. Well, let's get on with it before the ground opens up and swallows us, yes? Más 8. Hemos recuperado un poco. Vamos bien. I'm scared, Mother. When are the bad men coming? Soon, darling. Vamos bien, vamos bien. Pues... ¿Qué te pasa a ti? Sorry. Am I bothering you? I'll try to be more quiet. Those... How terrible. And now my brother Bevan, he ran off. I don't... You... I'm so scared, Father. What are we going to do? Es que como seamos más cariñosos o algo, vamos a perder más de música, porque es como no somos... tenemos otras cosas que hacer. Tell them to maintain. Venga, hombre. So you're the Grey Warden, are you? I heard they all died with the king. No he venido a charla. We need what little Tenemos armor and que defender weapons we el pueblo. got Concéntrate. repaired, and quickly, or half of us. Owen's the only blacksmith who can do it, but the stubborn fool refuses to even talk. If we're to be, I'd appreciate it. Muy bien. Perfecto. There's one thing I do not understand, Alistair. Just the one thing. About you, perhaps. Why the deception over your parentage? I'd figure you'd be the sort who knows all about deception. I do. And what use the deception might have had ended when King Caelan perished, did it not? Maybe. I guess I was sort of hoping that would go away. The truth does not go away. I didn't say it was a good one. No he dicho que fuese un buen plan.
No he dicho que fuese un buen plan. Vamos a ver, pueblo. No me líes. Ay, no sé por qué me está recordando a la zona pesquera de Bloodborne. No se parece en nada, pero... Porque aquí hay luz. Pero no sé, es por arriba. Si es que yo ya recordaba que había que subir la cuestecita. Ay, amigo, ¿por qué no corren más? Ahora. Vale, perdona, es que se me ha movido. Anda, el cuervo. Aunque no usemos el mod, está gracioso ver el cuervo. De vez en cuando, cómo nos sigue. Nuestro amigo. They also say that washing your feet in winter makes you catch cold in the head, but we all know that is not true. But sometimes they are right. And they are right in this. You know those stories about... Of course. You think my mother would let me go without telling me all the stories of her youth? My mother told me stories too. She was the one who kindled my love of the old tales and legends. My mother's stories curdled my blood and haunted my dreams. No little girl wants to hear about the wilder men her mother took to her bed, using them till they were spent, then killing them. No little girl wants to be told that this is also expected of her once she comes of age. I see. No, you don't. You really don't. You really don't. Muy bien. Sigamos, anda. Morrigan, ¿estás dando pena tú también? ¿Has intentado dar pena? Ser Greetings, Grey Warden. I am as relieved as Ban Tegan is to see you here. I must admit, I do not know how to address an elf in your position. I do not wish to be rude. A un elfo en tu posición. No deseo parecer maleducado. Pues como si fuese un humano. Ay. Mira, tiene justo la respuesta que yo iba a decir. Please take no offense then, my good man, for I meant none. I am Sir Perth, until recently in direct service of Arl Eamon of Redcliffe. Pues si no era tu intención habértelo callado. Porque sé simplemente que no sabes las costumbres élficas. Si me molesta ya te lo digo yo. Perhaps I would have fended off whatever evil befell the castle, or perhaps I would be dead. Por ser condescendiente has quedado como maleducado. Perhaps all is not lost. Ay, por supuesto. We have sufficient armor and weapons, but my knights are too few to stand against them. Perhaps you could approach Mother Hannah in the Chantry for some holy protection. Otherwise, I do not know what else you could provide beyond your own talents. We're as prepared for the onslaught as we could possibly be. That gladdens my heart to hear it. As you wish, Grey Warden. Pues muy bien. No word from the castle? No, all is still, as it has been for days. It is unnatural. Qué gilipollas. Mira, estas son las típicas formas de alargar misiones de forma estúpida e ineficiente. Este juego está bien, pero estas cosas... Creo que esta es la casa del herrero. O era en la taberna, no sé. A ver, lo he jugado ya un par de veces, pero... acordarme es difícil. Yes, what can I do for you? Pero vamos, que esto es una forma de alargar la misión y... Pues mira, pues no era nada de eso. Eliana, haz tu trabajo. Para ser una sacerdotisa no te molesta robar. Habilidad insuficiente. Por cierto, ¿ahí tenemos subida de nivel? No. Vale.
Esa será la capilla y aquí estará la herrería. Supongo. Venga ya, Leliana, no. I am not lost, nor for that matter a king. And there's nothing glorious about me. Otro. You are Merrick's son. You are the rightful king of Ferelden. I am the son of a starstruck maid and an indiscreet man who just happened que casualmente era el rey. Look, I can't be king. Some days I have trouble figuring out which boot goes on which foot. Complete fools are made leaders of kingdoms all the time, and you're not a complete fool. What an utter relief. And don't worry about the boots. Kings don't need to dress themselves. That's what advisors are for, isn't it? And starstruck maids, apparently. Y la doncella enamoradiza, por lo que parece. Let us pray. Blessed art thou who seeks his forgiveness. Blessed art thou who seeks his return. Blessed is the... You are of elven blood and a stranger, yet you defend a home that is not your own. Oh, ya creía que ibas a decir algo malo. No me lo está agradeciendo ningún dios, me lo está agradeciendo ella. No, eso último es una tontería, ¿no? Ahí no pone nada de dios de lo humano, elfo. No te ponga... O sea, elfo. No te ponga elfo. Many elves claim we wouldn't do the same in return. Haríamos lo mismo. I would like to think that is not true, but I cannot speak for all. Pues no ayudaría a los elfos. I am revered Mother Hannah, head of this chantry, which for the moment is a place of refuge for these poor villagers. Yo tampoco hubiese ayudado a vosotros y me hubiese quedado en mi pueblo, en mi bosque, si no fuese guardagris. Y los guardagris sí ayudaron a los elfos más adelante. And I fear these walls will not keep them safe. What can I do to help with your task? I have done all I can for them. O sea, cada noche has hecho nada y te molesta que te pidan que hagas más nada. Cuando encima vives gracias a ese nada. Será porque no estás rezando con suficiente fervor. I can pray with them and give them my blessing, but Sir Perth wants me to call upon the Maker. Well, can't you just tell him the Maker will watch over him? Morale is a... Exactamente, que da igual que sea... Dice, toma, esto. I will not lie to them like that. Pero si ya le están mintiendo. I suppose their belief in the Maker's power could inspire them, but it just seems like trickery. Very well. No puedo creer que estemos discutiendo esto, señora. No me lo puedo creer. Y no voy a hacer comentarios. Now please, let me tend to these poor folk. I must do what I can. No voy a hacerlo. Me voy a quedar con la gana, no voy a hacerlo. Se va a decir una palabra, hipocresía. Pero bueno, al final la hemos convencido. Bien, tenemos que prepararnos para un combate. Yo sigo diciéndolo, estamos para allá, para arriba, para abajo. No es por aquí. Bueno, cada vez que pasamos por el puente, conversación al menos, tenemos conversación. A ver qué dicen ahora. ¿Qué listáis? Pues no es muy listo. In fact, you defer to a new recruit. Is this the policy of the Grey Wardens, or simply a personal one? What do you want to hear? That I prefer to follow?
I do. I am simply looking for some of your father in you. That is all. Leave me alone. Dios. Qué feo está eso, Morrigan. Qué feo está eso. Te has pasado. Él ya no te estaba molestando. Lleva mucho tiempo callado. Eso está muy feo, muy feo, muy feo. Hasta donde más le duele. Ser... Prepare. Prepare. Ser Perth. The Knights of Redcliffe Vaya are nombre. ready to fight at your disposal. Perth. Una vocal. Have you spoken to the revered mother? Has she offered anything? Must we do this? The faith that will protect these men must come from their heart, surely. If they are the same as the symbols worn by their priests, well, that would more than suffice. Pero si ni siquiera son. Me alegra saber que puedo ayudar. Déjalo a este hombre. Déjalo. Que necesitan coraje para la guerra. Venga. Que venga ya la noche. Liliana está de acuerdo. Mira, Liliana, que te ven. Que la noche es larga y oculta horrores. Vale, al llevar este equipo es muy probable que todo lo que dé positivo a Alistair y a Liliana dé negativo a Morrigan. Si te quita el juego más o menos te permite hacer cosas. Puedes llevar a Zebran en vez de Liliana como pícaro malo, entre comillas. A Stein como guerrero malo, aunque Stein simplemente que le da igual todo, pero suele ser más malo en lugar de Alistair. Y como maga buena a Winne en lugar de a Morrigan. Pero yo quiero llevar este equipo. Se supone que son los más protagonistas. Normalmente llevaba yo a Ogren, Zebran, Morrigan. Alistair incluso a veces, porque tampoco es tan sensible como Liliana. Vamos a ver. Muy bien. Aquí estaba la puerta. Go away. Curse you. Leave me in peace. You've already taken everything out of my stores. Huh? Who is that? What do you want? I've been through enough. Make his breath. What is that smell? It's like someone set a brewery on fire. Somebody's been drinking. Pero si le prendes fuego a la licorería ya no huele a alcohol, porque el alcohol es lo primero que se quema. Aunque a lo mejor el alcohol como tal no es lo que huele son las otras sustancias que llevan al alcohol. No lo sé. No. Ahora mismo no sé sobre eso. A Grey Warden, is it? It takes all kinds. Funny you didn't sound like an elf through the door. Can't say I expected that. Anyhow, my name's Owen. Joder, con las pullitas los elfos. Already know that. Care to join me as I get besotted? Or is there something in particular? Amigo, me has leído la cabeza. Me has leído el pensamiento. Lo primero, vamos a echar un trago. Que no me da esa opción. Pero bueno.
Why should I help Murdoch when he won't? My girl, Valena, is one of the Alessa's mates. She's trapped up there in the castle, but the mayor won't send anyone for her. She's been my life since my... It'd do me the world of good to think maybe someone like you could go in and find her. Not good enough. You were asking a great deal, you wretched little man. I want to promise. Promise me that you'll look for her. That you'll bring her back to me if you can. Pobre hombre, no le voy a... Cualquier otra opción es muy cruel, que está preocupado por su hija. I'll accept that. It's something por supuesto, yo la rescataré. Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? Right then. It seems I have some work to do in the forge, and I suppose. Está celosa. Maybe at the mill. Y otra vez le va a bajar la aprobación. Pero bueno, es lo que hay. 5 puntos menos para solo uno de Liliana. Mal vamos. Yes. Yes. At times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew for a time. But one can only... I recall the first time I crept. Esto no nos lo ha contado. A noblewoman by her carriage, bueno, no, adorned in hay otra historia. Garments, the likes. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. Pobrecita. I was heartbroken. Flemeth bien sin duda. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Joder. Beauty and love are fleeting and have Lo ves, dice esto, pero luego en el fondo la regala al espejo y le sube mogollón la amistad esta. Porque es que lo que dice una cosa y luego lo que siente otra. Y eso se refleja a veces en las preguntas. Aunque veas que reacciona mal, luego da... Que hicieron más fuerte. Bueno, pero todavía está en el momento de huevo duro, ¿vale? They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was... I find myself at times wondering what had become of... Toma, más 9. Joder. Yes? Yes. We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question, however. Ask what you will. ¿Qué? No puede ser. What's this? It is a rather odd decision. No puede ser. Leaning in so closely. Not unless you stop. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Pero si estamos fatal, joder. No, tía. Yo no recuerdo que... Claro, no sé, yo creo que es que en el campamento las conversaciones son distintas y solía tener en el campamento. Esto yo no me lo esperaba que afectase. Ahora Liliana se va a picar. Yes. We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question, however. Let us assume that this imaginary good side exists. What exactly would be the benefit for you to get on it? Un poder más allá de mis sueños, más desenfrenado. Perhaps you have mistaken me for a djinn. Let me see. I would expect favor to come with a price. Perhaps you would be willing to pay a compliment. Is that too much? Que quiere un cumplir. Uy, pero bueno, pero qué rápido va esta mujer. Me está tirando los trastos.
Esta le gusta, le gusta. I suppose stating the obvious will have to do. Very well then. You are on my good side. Best watch your step that you don't fall off. Yes? Es una risa esta We're mujer. hardly alone, so Es una privacy is risa. not an option. It is your... And you wish to do this Por in front supuesto. of an audience, do you? How sweet. And suddenly I want to do nothing more. It is odd, no? Mira el viejo mirando de fondo. Mira el viejo. Ya no nos quita ojo. Pobre Leliana tópica. No, Leliana, te ha bajado 5. ¿Por qué? Ya lo recuperaremos. Yes? Vale, esto ya se repite, ¿no? We are hardly alone, so privacy... Ya se repite, no pasa nada. What do you need? What you need. Ask away. Esto que está bien. Delante de todo. Ya si lo hacemos en el campamento creo que no se dan cuenta. Bueno, venga, vamos a hacer... Mira, vamos a cortar antes de la noche porque ya se ha hecho largo. Vamos a hablar un poquito con esto. Por si alguno ya quiere dejar de ver el vídeo aquí, vamos a hablar con Alistair y Leliana y cortar. Porque ya se está alargando. Venga, un poquito. Esto es parte del juego bastante. Jaja, qué gracia. Es que suena a borde, ¿no? I do my best. What can I say? Let's see. I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar, in fact. That's where I learned most of my skills. Well, it wasn't an easy life, you know. I don't know where the Grand Cleric didn't want to... Pues me alegro, me alegro. Pues yo por eso ya te lo deja caer. Que él no es tanto como Leliana, mientras que Leliana sí está muy a favor de la capilla. Se devota y sin embargo es la que ha hecho más cosas cuestionables. Curioso, curioso. Bueno, y ahora cuando hablamos con Leliana va a pasar algo. Si la ha bajado la... Por cierto, si la ha bajado tanto el afecto, será por algo. Yo solo digo eso. Este elfo está que se sale. I wondered that myself. It's not as... The Chantry didn't lose much. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been for him, you know, I wouldn't have. Fue un buen hombre. Come on, let's go. I think I'm done. Joder, solo uno, tío, Alistair. What do you need? What do you need? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. I should have handled it better. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. Ay, mira, le vamos a lograr animar para que no esté tan refunfuñón. Me alegro, yo la verdad es que prefiero que esté contento, hombre, que es nuestro amigo. I'd like to have a proper funeral. Por supuesto, hombre, por supuesto. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think... I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him, in the battle. I feel like I abandoned him. Of course. I think he came from Hyeba, or so he said. The Dalish don't practice cremation, do they? How do your people honor your dead? That sounds quite beautiful. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Ha sido un placer, Alistair. Bueno, me decía. Ah, bien, bien. Ya está, ya ahora cambiará, ¿no? Sí, no, sigue igual. As you were. Está siempre igual. Habrá que hablar más, pero paso. O avanzar. Yes. Something you need? A mí me parece contenta, parece contenta. Pero la ha bajado 5, o sea... La ha bajado 5, a ver, ¿con quién tenemos más afecto ahora mismo? Con Leliana, no me extraña. Los encantos del elfo son los encantos del elfo. Something you need? Yes? What's on your mind?
Es que las historias de estas son larguísimas, no me dan mucha pereza. Ya me las leí en su momento, me da mucha pereza. Solo quiero que hable un poco mejor, para recuperar esos menos 5. Por suerte esta es bastante más evidente. Habría alguna opción mejor, pero bueno, más uno está bien. A esta no está muy fácil responder bien. Hay respuestas mejores que otras, pero sí. ¿Ves? Oh, me encantan los zapatos. Esto es la forma de adularle. Estamos adulándole la oreja. Estamos aquí adulándola. Sin interés. Es que no, yo no lo estoy leyendo. Yo recuerdo esta historia y era un petardazo hablando de los zapatos. ¿Qué es lo que quieren transmitir? Que se hace un poco tedioso escucharla, aunque diga cosas interesantes de vez en cuando. Tú no necesitas zapatos elegantes para estar preciosa. Oh. Pues sí, no te pases todo el día hablando de zapatos. Solo un más uno. Joder, ¿no? No conseguimos, no conseguimos, Nah. No, deja aquí. I must admit, it feels good to be up and doing something finally. There's no way I'm sobering up before morning, however. I've you to thank for that, stranger. Just do what you've promised, and it will have been worth. Right. I haven't got much. Ah, sí. A ver, mira. Está bien hacer esta como primera, porque es como el mapa de la continuación de la historia. Pero el bosque, en el bosque de los elfos se puede conseguir, yo creo que la mejor armadura del juego para un tanque. Y encima se puede conseguir al principio, no es muy difícil de conseguir. Y la parte de los enanos sí que es verdad que se tarda más, pero se puede conseguir un escudo buenísimo, una hacha buenísima, creo recordar que se consigue ahí. O si no, ahí pillas mucho dinero y te la puedes comprar, no recuerdo muy bien. Accesorios buenísimos, por ejemplo la llave de la ciudad, que se llamaba. Cosas muy buenas. Son los dos sitios clave que yo veo: los enanos y el bosque de los elfos. En el círculo no se consigue nada interesante, salvo ciertas cosas como una especialidad de estas que desbloquea de mago y algunos objetos, pero no me parece tan importante. Y el resto de lugares hay que pasárselo, pero para conseguir equipos buenos, esas dos zonas. Lo que pasa es que la torre de mago es interesante ir porque consigue a Winnie, que es mejor que Morrigan para curar. Pero si no la quieres llevar, pues aparte, los humanos venden mierda, como podéis comprobar. Luego más adelante se puede conseguir la de verdad armadura mejor del juego, pero necesita escamas de dragón, objetos, creo que era algo así. Objetos que cuestan más de conseguir. Al final la acabas pillando al final del juego y no te sirve ya. Así que la que mejor, la que he dicho, la del elfo. Y se consigue, pues podríamos haber ido allí directamente. Que es mi opinión, Cada uno piense que la arma que quiera es la mejor. Esto para ti, que no lo quiero. Pura mierda. También lo entiendo, están en una situación muy mala. Es normal que tengas pura mierda. Pues venga, vamos a hablar con este. Guardamos antes de empezar el combate. Y en el siguiente vídeo lo hacemos. Ya está. Que al final llevamos casi una hora. Well, it looks like Owen's finally doing the repairs. Exactamente. The damn fool is falling over drunk and still manages to make. Pues conoces muy poco herrero. The militia is ready for battle.
Vale. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente vídeo continuamos con el combate este. Así que muchas gracias por si habéis llegado a ver esto hasta aquí. Espero que cada vez me estén quedando mejor los vídeos. Un saludo. Y darle una oportunidad a este juego, que sé que es muy viejo, que ya no llama la atención hoy en día. Pero es que está muy chulo. Está muy chulo. Adiós.